¿no? Muy breve, ahí se escucha bien. Muy breve repasamos lo que decía Elisa Quartucci el último lunes aquí a propósito de lo que tenía que ver con la rendición de cuentas en el Consejo Deliberante. Lo escuchamos. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno, transferencias a empresas privadas, en el caso del personal temporario, en el caso de publicidad y propaganda, el servicio de teléfonos y fax que paga el municipio, y en el caso concreto del Instituto Cultural, como ustedes bien decían al inicio del programa, sobre un presupuesto inicial aprobado por el Consejo Deliberante de 5.100.000, vemos que se han asumido compromisos por más de 10 millones de pesos. Por ejemplo, se ha incurrido en la partida de pasajes y viáticos de 9.700 a 105.000 pesos, alquiler de edificios es otra de las partidas que está largamente excedida. Bien, esto mencionaba Elisa Quartucci la semana pasada. Nos acompaña el doctor Guillermo Quevedo, concejal oficialista. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, los planteos eran claros, manifestaban un exceso en gastos. En algunas secretarías apuntaba Quartucci a la Secretaría de Gobierno y al Instituto Cultural. ¿Qué explicación tienen estos gastos por encima de lo presupuestado? Ustedes me permiten primero hacer una explicación mínima, porque yo me pongo en situación de aquel televidente que está mirando del otro lado de la cámara y escucha tantos tecnicismos y digo, ¿entiende algo de lo que se está hablando cuando en realidad estamos hablando de los fondos que el Ejecutivo gastó de acuerdo a lo que el Honorable Consejo aprobó respecto a un presupuesto? Entonces, permítanme hacer dos o tres aclaraciones. Primero, esto es un presupuesto. Supuestamente lo que el Departamento Ejecutivo va a necesitar como recursos, como fondos, para poder llevar adelante sus políticas sociales, sus políticas sanitarias, sus políticas de obra pública, deporte, cultura, en fin, las que sean necesarias. Supuestamente para eso necesita un volumen determinado de dinero. Ese volumen determinado de dinero se puede dividir en dos grandes grupos: aquellos recursos que son de libre disponibilidad y aquellos recursos que son afectados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los de libre disponibilidad son aquellos recursos que el municipio puede utilizar para lo que considere necesario utilizar, y los recursos afectados son aquellos que tienen una afectación específica y no se pueden mover de esa afectación específica. Todos los cuestionamientos que se hacen respecto a esta rendición de cuentas son en función de evaluar solamente esos recursos de libre disponibilidad, que están discriminados en una fuente que se llama fuente 110, que vienen de lo que el municipio recauda en concepto de tasas, en concepto de impuestos, que generan un volumen de dinero determinado y que en el año 2010 generó un exceso de 64 millones de pesos de recaudación. Esto habla muy bien de la recaudación que ha tenido y de la responsabilidad en asumir esa responsabilidad fiscal que ha tenido el vecino de Bahía Blanca. Y esto significa también que así como existe más dinero, hay diferentes fuentes que pueden ser variadas al momento de ser ejecutadas. No sé, porque recaudaron más, pudieron gastar más. Una de las explicaciones es esa. Pero hay algo más importante a mencionar de esto. Y es que no hace más de 10 días que fue remitido por parte del Departamento Ejecutivo este informe al Consejo Deliberante, y son aproximadamente 8 bloques de 300, 400 hojas cada uno en las distintas fuentes. La fuente 110, como le decía recién, de recursos de libre disponibilidad, aquellas que son de origen provincial pero que son con recursos asignados, por ejemplo los municipales, o los del Fondo de la Soja con el 132, los provinciales, o los planes federales con el 133. Todo eso está discriminado en este informe. Difícilmente se pueda emitir una opinión en 10 días de lectura de todo esto, que es muy complejo. Por lo tanto, me parece demasiado arriesgado decir que se han excedido algunas partidas, sobre todo cuando se mencionan algunas partidas que tienen una explicación más que lógica, pero son tantas que se necesita un poco más de tiempo para poder evaluarlas y determinar a ver si existe una... Sí. Yo le voy a dar 3 ejemplos que recuerdo ha mencionado la concejal Quartucci. En una de ellas, transferencia a privados. Incluso en un medio local salió, en un medio por internet salió bien especificado esto, de 300.000 a 3 millones de pesos.
Me llama la atención, la verdad, que haya mencionado esto, porque es precisamente los subsidios al transporte, que por ordenanza nosotros gestionamos. Nosotros somos los que utilizamos eso. Por eso es que ese gasto de 3 millones de pesos, cuando en realidad la partida presupuestaria inicial eran de 300.000 pesos. Eso es lo que salía de la Secretaría de Gobierno. Eso fue lo que se aprobó, sí. 300.000 pesos. Una vez que se generó la ordenanza y que se subsidió el transporte, hubo 3 empresas que recibieron un volumen de dinero que llevó esa erogación a 3 millones de pesos. Perfectamente explicable eso. El siguiente, judiciales. Una partida de 40.000 pesos que llegó a 400.000 pesos. Es cómico porque se pagaron 3 juicios. Uno de ellos, el más grueso de todos, 187.000 pesos de una persona que sufrió un accidente en el cementerio en el año 2002, no precisamente en esta gestión. El veredicto fue ahora, la resolución del juez fue ahora, los 187.000 pesos se tuvieron que pagar en esta gestión. Otro de ellos fue de 900.000 pesos a 1.300.000 pesos de la Secretaría de Gobierno. El ayornamiento, el mejoramiento de toda la línea de conectividad de la oficina de Undiano con el municipio. Y ustedes habrán visto que precisamente una de las líneas bonitas en los últimos meses es de qué forma ha mejorado el sistema de otorgamiento de carnets y licencias de conducir. Bueno, todo eso sí genera... No justo ahora, en esta semana, pero bueno... Pero ha cambiado, sí. Yo recuerdo hace 3 o 4 años atrás... porque hay problemas en La Plata y no se entregan los carnets en esta semana. Pero, bien, pero y cuando apuntan al Instituto Cultural a gastos en pasajes, en viáticos, en un incremento bastante notorio, según mencionaba la concejal. Bueno, también tiene su respuesta. Por eso le digo que a mí me parece que hay que analizarlos. Me parece demasiado prematuro poder poner ya el caso juzgado y dar nuestro veredicto sobre si se generó o no una adecuada erogación de recursos excesos de acuerdo a lo previsto hay. Ahora hay que ver, digamos, queríamos conocer las justificaciones de esos gastos. Exactamente, a eso voy. Por eso mismo me parece que esto que le estoy diciendo, que cada una de esas erogaciones tiene una explicación lógica, hay que darle el tiempo suficiente para que nosotros podamos... Esta también debe ser tan sencilla como las anteriores de explicar. Que un funcionario tenga 9.000 pesos en pasajes y viáticos y se exceden 100.000 pesos porque termina gastando 105.000. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué un funcionario? Porque está bajo la órbita del Instituto Cultural de Weyland. Sí, pero fueron más de 10 funcionarios los que viajaron en distintas oportunidades, fueron pasajes los que están incluidos dentro de esa erogación, y fueron pagados pasajes para artistas que han venido... pasajes a artistas. Artistas que han venido a... No que otros funcionarios de otras áreas utilizan la órbita del Instituto Cultural para retirar viáticos. No, funcionarios habrán sido funcionarios del Instituto Cultural. Y eso tampoco está previsto a lo largo de un año, es decir, vamos a darle pasajes a determinada cantidad de artistas para subsidiar viajes a determinado lugar. Le voy a contestar con lo mismo que empecé mi alocución. Presupuesto. Uno nunca sabe qué cantidad de veces va a tener que viajar para generar recursos, para generar gestiones, para poder traer la actividad cultural que hubo en Mallorca. Es más, creo que pocas veces en la historia hubo una utilización del teatro municipal tan seguida, con tantos artistas y tantos que se quedaron sin poder manifestar sus expresiones culturales. Uno nunca sabe, pero presupone de cierta manera, cuando se falla con semejante cantidad de importancia en el cálculo previo y el resultado final. Pero fíjese usted que la ley orgánica le da potestad al intendente para esa fuente 110, para esos recursos de libre disponibilidad, poder hacer asignación de nuevas partidas, hacer reasignación de partidas. Pero digamos, hay un error de cálculo importante. De previsión. No consideraría. En todo caso, es mucho más error de cálculo tener 300.000 pesos en una partida para transferencia a privados y la erogación de 3 millones. Pero usted me podía decir que iba a ser necesario subsidiar el transporte como se subsidió para evitar que sea el vecino el que tenga que pagar el aumento del transporte. Y no se consideró eso. Eso es un emergente. Es un emergente que fue canalizado por esta vía. Y la partida de reparación, limpieza y mantenimiento, que tenía 85.000 pesos presupuestados y te terminó gastando 2.800.000. No le podía dar respuesta a esa. Seguramente hay muchas otras partidas que es la más excedida en cuanto a entre lo presupuestado y lo gastado, ¿no? Ajá. Bueno, pero le voy a responder de la misma forma que antes. Le dije, en 10 días no se puede evaluar semejante cantidad de documentación, y es más, esto es un compensado. Esto se puede desagregar. De hecho,
hubo una presentación de un memo por parte de algunos concejales hacia la presidencia de presupuesto, precisamente la presido yo, sobre cuestionamientos acerca de partidas que necesitaban ser explicadas, más o menos unas 40 partidas más. Estas partidas fueron enviadas a la Secretaría de Economía y es el contador Villalba el que la está analizando. El desagregar esas 40 partidas implica aproximadamente unas 3.000 copias más para ser evaluadas. A ver, hasta allí una cosa es la justificación y otra cosa es que el gasto conforme a todo el mundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, en momentos en donde hay un conflicto con trabajadores precarizados que están tratando de pasar a planta permanente o que se los pase a planta permanente, y desde la municipalidad el argumento es: no hay plata que alcance para poder pasar la cantidad de gente que está reclamando un trabajo más estable. Cuando ve estos números, ¿el mensaje no genera más conflicto aún? Estamos gastando en cultura, o mejor dicho, en pasajes y viáticos, 10 veces más de lo presupuestado, pero no hay plata para pasar a un empleado a planta temporaria o a planta permanente. Es una de las políticas a las que usted me está refiriendo, que es la política de recursos humanos. El municipio tiene múltiples políticas a llevar adelante. No me cabe la menor duda que está contemplando esta, pero sin dejar de lado todas las demás, porque con ese criterio tendría que dejar de brindarle salud, tendría que dejar de brindar asistencia social y otras cuestiones para canalizar específicamente. Tiene un reclamo el miércoles próximo de los trabajadores de salud del hospital municipal. Exactamente, sí. Es otro también área sensible. No me cabe la menor duda. Déjeme sí expresar algo con esto. El volumen de empleados temporarios que tiene el municipio, salvo la estabilidad laboral, tienen los mismos derechos que tienen los de planta permanente. No cambian absolutamente nada. Sí, con la diferencia que no saben o tienen una finalización, una fecha de vencimiento, digamos, de la relación laboral. Una fecha de vencimiento que nunca se canalizó, creo, con ningún empleado municipal, porque no conozco. Pero podría pasar. Pero bueno, pero más allá de eso, y ya para ir cerrando, ¿qué importancia tiene la discusión del presupuesto? Teniendo en cuenta que después uno puede gastar o no de acuerdo a lo que pase durante el año. No, me parece que es fundamental el discutirlo. De hecho, nosotros los concejales somos los que velamos por los intereses, entre otros los que velamos por los intereses de los ciudadanos. Pero digo, se discute algo que después se modifica y en algunos puntos de manera sustancial. No, es un principio democrático y esto no se modifica libremente sin ningún tipo de generando algún tipo de irregularidad. No se modifica porque existe una ley orgánica que así permite que sea. De todas maneras, usted me preguntó qué importancia tenía esta discusión y me parece que es absolutamente valedero que existe esta discusión política en el ámbito del Consejo de lo que es la rendición de cuentas. Existe también un ente que es quien controla técnicamente, contablemente esta rendición de cuentas, que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bien, acá estamos. Hacemos la pausa, matamos la mosca y seguimos. Sí.